Muy buenas amigos, bienvenidos al Rincón de Sergio. Hoy quería hacer un vídeo distinto. Ya sabéis que mi canal no va de nada en concreto. Entonces pues cada vez que se me ocurra una idea para hacer un vídeo, pues haré un vídeo. Seguramente este canal nadie lo tenga en su lista de favoritos, ni sea el preferido por nadie porque no va de ningún tema en concreto. Pero es que yo qué sé, no me sale hacer un canal de una cosa en concreto, sino lo que me vaya apeteciendo, pues lo voy subiendo. Y hoy quería hacer un vídeo comentando los podcasts que escucho habitualmente. Y ustedes diréis, bueno, ¿qué es un podcast? Pues un podcast es un programa de radio que te lo puedes descargar en el móvil, lo hago yo, pero también lo podéis escuchar en un ordenador, una tablet o lo que sea. Yo utilizo la aplicación de iVoox, ¿vale? Es la aplicación que utilizo para escuchar podcast, pero también se puede escuchar podcast a través de Spotify o otras aplicaciones, ¿vale? Bueno, un podcast es un programa de radio que se sube a una plataforma y entonces los suscriptores de ese podcast, o los no suscriptores, o los que pasen por allí, se pueden descargar ese audio y pueden escucharlo a la hora que quieran, el día que quieran y de la temática que quieran. Digamos que no es la radio convencional, que tú coges la radio, pones la FM o la AM y escuchas lo que te ponen, sino que aquí digamos que tienes más libertad de elegir lo que quieres escuchar. Entonces, tú quieres escuchar un podcast, por ejemplo, yo qué sé, de cocina, ¿no? De una receta de cocina, pues te vas a ese podcast y te lo pones y lo escuchas, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando suelo escuchar más podcasts es cuando voy a hacer deporte. Cuando salgo a caminar o salgo a correr, pues me pongo los cascos y como llevo siempre el móvil en el bolsillo, pues voy escuchando ese podcast mientras voy caminando o corriendo o haciendo deporte, ¿vale? Cuando voy montando en bicicleta no, porque digamos que pierdo un poco la percepción de los sentidos, sobre todo del oído, y me gusta tener el control de la situación, pero cuando voy andando o corriendo, pues hay veces que me pongo un podcast. Y nada, os voy a decir los 7 podcasts que suelo escuchar más, ¿vale? Ninguno es mejor que otro, simplemente os voy a decir los podcasts que escucho yo a día de hoy, ¿vale? Uno de los podcasts que escucho es Emporio Salgado. Es un podcast que está presentado por Alex Salgado. Este hombre es locutor de radio, lleva muchos años trabajando en radio, televisión y demás. Es conocido por ser entrevistador de actrices porno y no sé, y cosas relacionadas con el sexo y demás. Su programa va mucho en esa línea de contando cosas de sexo, de los entresijos del mundo del porno. Pero también habla de muchos temas, ¿no? El programa es muy variado, no solamente se centra en eso, sino que habla de muchos temas. Habla de cine, habla de series de televisión, habla de cosas de la vida cotidiana, todo por el filtro, pasado por el filtro suyo, que es sin pelos en la lengua, sin censura. Es un programa para adultos. Este programa no es recomendado para menores, es un programa para adultos y en el que dice muchas tonterías. Es un programa de humor, ¿vale? Es un programa de humor y yo lo escucho por eso, porque me lo paso bien y me río bastante escuchándolo, ¿vale? Otro podcast que escucho mucho es La Cuarta Parte. Es un programa de hip hop, de rap, que realmente se emite en Radio Nacional de España o en Radio 3, creo que es. Radio 3, creo que es. Lo que pasa es que lo ponen de madrugada, ¿vale? Y de madrugada pues me apetece más dormir. Entonces pues no suelo escuchar podcast. Y ya os digo, este podcast está muy bien, es de todo el mundo del hip hop, del rap. Está presentado por Fran T, que también es rapero. Este programa lleva ya varios años en antena, pero bueno, yo me lo descargo en formato podcast y lo escucho. Otro podcast que escucho mucho también es un programa de radio de la cadena SER que se llama Nadie sabe nada. Está presentado por Buenafuente y Berto Romero. Es un programa de humor y de humor improvisado, porque se sientan ahí, empiezan a decir tonterías, uno hablando con el otro, no sé, todo el tiempo ahí chapurreando e improvisando. Y también tiene mucha interacción con el público y demás, y me hace mucha gracia tanto Buenafuente como Berto Romero. La verdad que son dos cracks del mundo del humor y actual.
y me hace mucha gracia, no sé, me lo pongo y me voy riendo siempre por el camino y la gente me verá y dirá, este tío de qué coño se está riendo, ¿no? No sé, me hace mucha gracia, están sembrados los dos y eso, ¿no? Es un humor muy natural, muy improvisado, que sale muy fluido, muy orgánico todo y muy en el momento. Y ya os digo, es un programa que se emite en la cadena SER, pero lo mismo, no lo escucho en la radio, sino que me lo bajo en formato podcast y lo escucho cuando yo puedo. Otro podcast que escucho mucho es el Solo Wrestling Radio Show. Y usted dirá, ¿y eso qué es? Bueno, pues es un podcast que va sobre el wrestling o la lucha libre, ¿vale? A mí desde siempre, desde pequeño, me ha gustado la lucha libre. Veía yo en los años 90 en Telecinco al Último Guerrero contra Hulk Hogan y todo ese montón de luchadores. Y a día de hoy no lo sigo mucho porque ya uno va creciendo y va teniendo otros gustos, otras inquietudes, pero de vez en cuando lo veo, ¿vale? Y me gusta estar informado, sobre todo de la WWE, pues no sé, me gusta estar informado de quién es el campeón o quién es o qué es lo que ha pasado en el último pay-per-view. No sé, ya os digo, no es una cosa que vea todos los días ni nada, pero de vez en cuando me gusta estar informado un poco sobre lucha libre y de vez en cuando también veo algo de lucha libre, ¿vale? Ya sé lo que me vais a decir, eso es mentira, se pegan de mentira. Bueno, a mí me gusta, como espectáculo en general, no sé, yo lo veo y me entretiene, ¿vale? Y no es solamente que se peleen, sino es también la telenovela que montan ahí. Y no sé, ¿no? Es un espectáculo digno de ver y es una cosa que es muy fácil decir vaya porquería, vaya mierda, pero yo siempre digo lo mismo, ponte tú ahí y haz lo que hacen esa gente ahí, en un ring. A ver si tú eres capaz de hacer lo que hace esa gente ahí en un ring. Así que yo creo que es una cosa que merece respeto. Y entonces, pues en este programa se trata toda la actualidad del wrestling, tanto de la WWE como de otras compañías y se habla se dan noticias del mundo del wrestling, de todas las marcas y demás. No sé, está bastante interesante, está bastante ameno, bastante divertido y los presentadores tienen un rollo de amigos, de compañeros y te transmiten ese buen rollo, ¿vale? Otro podcast que escucho también de cine es el Garaje del DeLorean, ¿vale? El DeLorean, para el que no lo sepa, pues es el coche, máquina del tiempo que salía en las películas de Regreso al Futuro. Y bueno, y este podcast se llama El Garaje del DeLorean en homenaje a esas películas de Regreso al Futuro, ¿no? Es un podcast también lo mismo, de amigos que se reúnen a hablar de películas y empiezan a hablar de películas, a desgranar cada película. Oh, pues a mí me gustó esto, a mí me gustó lo otro, digamos que hacen debate, hacen un análisis, ¿no?, de la película, pero en plan amigo, en rollo amigo, amigable, hablando unos con otros, todo con muy buen rollo. Y me gusta mucho escucharlo por eso, porque a lo mejor tú has visto una película, no sé, has visto, yo qué sé, Robin Hood, por decirte algo, ¿no? Y entonces pues te pones el podcast de Robin Hood y lo estás escuchando y es como si estuvieras interactuando con tus amigos o hablando con tus amigos, ¿no? Porque te da la sensación eso, de ser gente muy cercana, gente muy llana, gente del pueblo y hablando ahí de cine en plan colegueo. Y eso me gusta mucho y no sé, es un podcast muy bueno de cine, ¿no? El Garaje del DeLorean. Otro podcast que también escucho mucho de videojuegos. Escucho varios podcasts de videojuegos porque lo mismo. No es que me lleve todo el día jugando a videojuegos, pero de vez en cuando, los fines de semana y eso, cuando tengo un ratito libre, pues me gusta jugar a videojuegos. Alguno que otro. Por ejemplo, ahora estoy jugando al Assassin's Creed Odyssey de la PlayStation 4, que es un juego que está ambientado en Grecia, de la mitología griega y no sé, me gusta mucho esa época antigua de Grecia, ¿no? La Grecia antigua, la mitología, el Minotauro, el Cíclope, no sé qué. Me gusta mucho ese tipo de juegos así históricos. Ya os digo, no es que esté todo el día jugando videojuegos, pero de vez en cuando hay un juego que me llama la atención y me gusta jugarlo. Entonces, pienso que también que los videojuegos son cultura, ¿vale? Igual que ves una película y te entretiene y te gusta y te distrae, pues los videojuegos es lo mismo. Hay juegos, determinados juegos que también te aportan muchas cosas. Y, por ejemplo, este Assassin's Creed aprendes muchas cosas sobre historia y cosas
como es un juego con gran contenido histórico, pues aprende sobre todo cosas de historia, ¿no? Pero bueno, lo que iba, el podcast que escucho más de videojuegos para estar un poco al día y demás de lo que va saliendo, aunque yo no me compre esos juegos, pero me gusta estar un poco al día de los juegos que van saliendo, por si algún día me llama uno la atención y lo veo en oferta o lo que sea, pues digo, mira, pues me lo voy a comprar, ¿sabes? También lo de los videojuegos, una afición que comparto con mi hermano, quizás mi hermano juega más que yo. El podcast que escucho es Reconectados, ¿vale? Es un podcast que, lo mismo, son 3 amigos que se sientan ahí y hablan de la actualidad del mundo del videojuego, noticias, analizan videojuegos, los juegos nuevos que van saliendo al mercado para todas las plataformas. Y ya os digo, también lo mismo, en plan colegueo, hablando entre ellos, pues me ha gustado esto no me ha gustado. También la gente les manda preguntas y contestan a las preguntas que les hace la gente. No sé, un programa muy, muy ameno, muy entretenido de escuchar si te gusta este mundillo de los videojuegos. Otro podcast que escucho mucho es el de Piensa y Adelgaza. Es un podcast que está presentado por Ana Isabel López, que es una mujer que tiene una voz preciosa, ¿vale? Una voz muy bonita, las cosas como son. Y es un podcast que habla de temas de salud, de alimentación, de ejercicio, pero no es el típico programa de tienes que hacer esto, tienes que hacer este ejercicio, tienes que hacer lo otro, sino que a través de otras cosas, por ejemplo, el mundo del cine, se ve que esta mujer es una apasionada del cine y, por ejemplo, te empieza hablando de la película Ocean's 11 y te va hablando de la película y luego te la va enlazando con, por ejemplo, con un alimento como es la piña, ¿no? Con una fruta como es la piña. Y entonces pues te empieza a hablar de las propiedades de la piña, o te empieza a hablar de, yo qué sé, de cualquier alimento, o te empieza a hablar de la leche, si es buena, si es mala, o te empieza a hablar de, no sé, de verdura, o te empieza a hablar de recetas de cocina, o te empieza a hablar de los ejercicios que está haciendo ella habitualmente. No sé, es una mujer que, ya os digo, que tiene una voz muy bonita, que transmite muy bien todos sus conocimientos, porque se ve que ha estudiado muchas cosas relacionadas con la alimentación, el ejercicio, el deporte, un estilo de vida saludable y demás. Es un programa que está enfocado para la gente que quiera adelgazar, pero al mismo tiempo está aprendiendo un montón de cosas, ¿no? Tanto de cine como de música, no sé, ¿no? Un montón de cosas. Y al mismo tiempo lo que hace es llevarte a reflexionar sobre un determinado alimento, sobre determinados hábitos de vida. No sé, un programa que, como su propio nombre indica, Piensa y Adelgaza, te invita a pensar, a reflexionar sobre lo que hacemos en nuestro día a día, en nuestros hábitos de vida, que a veces no son tan saludables. Y no sé, es un programa que yo os recomiendo que escuchéis porque está bastante bien, está muy, muy interesante, sobre todo para las personas que queráis adelgazar y las que no quieren adelgazar también, porque ya os digo, es un programa que habla de todo un poco, nunca sabe con lo que te va a salir, pero siempre al final pues va enfocado a eso, ¿no? Al tema de la salud, ¿no? De cómo encontrarnos mejor día a día. Así que nada, estos son los podcasts que estoy escuchando yo ahora, en este momento. Puede que en un futuro empiece a descubrir nuevos podcasts y escuche otros nuevos. Pero ahora mismo lo que estoy escuchando, lo que escucho habitualmente es esto, ¿vale? Espero que os haya gustado estas recomendaciones que yo he dado aquí. Si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta, se suscribís al canal, ya sabéis, lo de siempre, bla, 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 bla. Y nada, me podéis dejar en los comentarios lo que queráis, si os gustan los podcasts, si escucháis algún podcast, si me recomendáis algún podcast, si no sabíais lo que era un podcast. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.